Hola. Saludos desde Buenas, el mejor continente del mundo, güey. buenas noches y saludos desde el América primer mundo Central. para el tercer mundo. ¿Que eso no está en África? Allá por el Congo, Está creo. entre África y el Medio Oriente. Está en el centro del mundo. Sí, En el puro centro. sí, güey, porque nadie ha estado ahí, güey. Centroamérica debe ser como Disneylandia, güey. Es un lugar mágico que no existe. Pero no tan mágico como México. Somos como Narnia. Bueno, pues miren, justamente ya que empezamos a hablar de ese tema, el tema de hoy es xenofobia. Y nos acompaña alguien experto en xenofobia, un costarricense. Hugo Elizondo. No. Bueno, no soy experto en el tema, pero algo conozco al respecto, ¿verdad? Sobre el tema de la xenofobia. ¿Costarricense? Claro, a huevo. Ay, en algún momento haber dicho pinche nica ladrón. No sé qué tan políticamente incorrecto puedo ser acá. No sé. Depende. Totalmente políticamente correcto. No hay censura. Todo lo incorrecto que pueda hacer. Ah, bueno. ¿Es contra Nicaragua? Todo, absolutamente todo No, lo no, no, políticamente incorrecto. El. Solo es contra México. Pero tú puedes ser más xenófobo que un mexicano. Nos odian. Bueno, nos odiamos nosotros, cabrón. O sea, Pero aquí no Es puede odiar a un Es mexicano. un odio recíproco, es un odio recíproco. pero a ver, Hugo, preséntate. Bueno, mi nombre es Hugo Elizondo, soy sociólogo formado en la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabajo para el Instituto Mixto de Ayuda Social, que es la institución encargada de erradicar la pobreza acá en Costa Rica. También estoy destacado para lo que es el trabajo con territorios indígenas. Entonces, pues un gusto estar por acá en el espacio y compartiendo con todos ustedes. Oye, tu trabajo es erradicar la pobreza en Costa Rica, entonces estás haciendo un pésimo trabajo. Ya es que qué difícil, más con la pandemia. Pues miren, bienvenido Hugo, bienvenidos a todos los que nos escuchan, los que nos van a escuchar después y la chingada. El tema de hoy es xenofobia, algo de lo que el continente sufre desde hace muchísimo y que sobre todo se ha magnificado con la presidencia de Donald Trump. Y bueno, comenzamos. Vamos a hablar primero de la xenofobia a nivel de fuera de Latinoamérica para Latinoamérica. ¿A qué me refiero? Me refiero a todos los migrantes. Hay mucho migrante africano que al fin y al cabo quiere cruzar hacia los Estados Unidos y que no lo logra, pero que se llega a quedar en el camino. Y el camino puede ser desde Brasil hasta México. Pero Bueno, pues yo ahí sí vivimos en puedo el país. opinar casi de primera mano, porque yo, bueno, para los que no saben, vivo literalmente en la pura frontera entre Costa Rica y Nicaragua. De hecho, aquí está. o sea, tiras el brazo y te roban el reloj en Nicaragua. Ya le dije, literalmente yo estiro el brazo y me lavo las manos en el lago de Nicaragua. Con cuidado, güey, está puerca aquí- esa agua. Cuidado con los tiburones. Aquí tenemos, por ejemplo, un refugio de migrantes. Principalmente migrantes africanos, por la razón de que la frontera nicaragüense está cerrada para ellos. Entonces, al no poder cruzar hacia el norte, hacia Estados Unidos, básicamente se quedan aquí en una especie de limbo esperando a ver cómo se les resuelve su situación migratoria. Pero literalmente, yo les estoy diciendo, yo literalmente vivo a unos 2 kilómetros de ese refugio. Entonces, la En situación ese caso, aquí, ¿cómo actúan? a ver, la situación aquí es un poco complicada con la comunidad. Yo hablando con la gente de la comunidad me cuentan que en un principio, cuando llegaron aquí, el refugio se abrió primero para la crisis de los cubanos en 2015. Sí, me acuerdo de eso. Cuando fue la crisis de los cubanos, que pasó la misma situación, que Ortega les cerró la frontera, aquí hubo mucho apoyo de la comunidad, les llevaban comida, les llevaban cobijas, ¿verdad? Dicen que para los cubanos todo estuvo muy bien, porque ellos sentían que en cierto modo era una cultura similar, el mismo idioma, se entendían muy bien, pero dicen que, a ver, es lo que ellos expresan desde aquí, ¿verdad? Yo no opino porque yo no he estado en el refugio, pero es lo que me han contado los miembros de la comunidad, que con la situación de los africanos ha sido muy distinto, porque culturalmente no compaginan. Entonces, por ejemplo, un día me contaron un ejemplo de que les llevaron sándwiches
a los refugiados, por así decirlo, a los que están ahí en el refugio, y se dan situaciones como, por ejemplo, que los hombres comen primero, y digamos, porque culturalmente para ellos entonces lo veían así, que comían primero los hombres y luego que le dejaban a las mujeres y a los niños, o que se quejaban de la comida, que no les gustaba lo que les estaban llevando, que para ellos comer lechuga es comida de caballos, digamos, por la lechuga que veían en el sándwich, o tomate, porque ellos solo comen cosas, carne o fritos, cosas así por el estilo. Por algo están emigrando a Entonces, Estados Unidos. no, la gente, Hijo de- o sea, la gente como dicen en Costa Rica, se huevó mucho, se decepcionó mucho de estarles ayudando porque los veían como gente muy, mal agradecida. Tal vez no es mala, yo siento que no es que sean mal agradecidos, sino que fue un choque cultural y la gente aquí no supo lidiar con eso. Entonces dejaron que la ACNUR se encargara de llevar ¿Tendrá culpa la gente? ¿Tendrá culpa la gente en ese momento de sentir ese sentimiento de rechazo hacia el inmigrante? Por ese tipo de actitud, no creo, ¿verdad? No. No, pero la gente, digamos, aquí, digamos, yo pienso que aquí la gente, en cierto modo, es como un poco más tolerante a la migración, en el sentido que aquí, como les digo yo, estoy en una zona en la que mucha porcentaje de la población es migrante. Entonces, aquí culturalmente, digamos, siento que ese problema tanto como de que sea rechazo a la migración, no creo que haya sido eso, sino que creo que lo que pasó en ese albergue fue tal vez un malentendido cultural. Y ahora la comunidad no quiere acercarse ahí, entonces los voluntarios tienen que venir desde el Valle Central acá para, para servir, porque los mismos miembros de la comunidad ya no quieren, eh, Caleb, yo, sí. no, yo quería agregar, digamos, porque usted tiene la experiencia de ese tipo de migración desde la frontera norte. Yo la conozco por la frontera sur, ¿verdad? Cuando ingresan desde Panamá. Vamos a ver, como usted bien dice, eso empezó con la crisis de los cubanos, ¿verdad? Que empezaron a migrar en 2015. De hecho, se hablaba incluso de que se consideraba una migración diferente, ¿verdad? Porque se habló de coordinar para llevarlos hasta México, ya que Nicaragua no les daba el derecho al tránsito, ¿verdad? Etcétera, y por ahí estuvieron alegando de que se estaba discriminando o habían tipos de migraciones, por así decirlo, diferenciadas, ¿verdad? Aunado a esto llegan los migrantes extracontinentales, que son africanos, ¿verdad? Aunado también a los haitianos, hindúes, llegan muchos, llega mucha población de la India, y le cuento la experiencia. Una vez me tocó a mí subirme a un bus de Paso Canoas hasta San José, y era yo solo, yo tico, como con 60 hindúes y africanos, ¿verdad? Hasta San José Centro. Y bueno, y es toda una experiencia diferente. Usted sabe que esas poblaciones pasan por un montón de necesidades. Imagínate que pasan días sin bañarse, entonces el tema del olor, la gente alega mucho por esto, de que huelen feo, de que tal y tal. Entonces yo creo que mucho de estos temas de prejuicios inician, digamos, desde ciertas experiencias de la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? De que si tal persona me olió feo, ya empiezo con el estereotipo de que todos huelen feo, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé, era como para agregar ese tipo de detalles, que una experiencia particular puede al final llegar a generalizar un concepto hacia una población. Qué bueno Sí, que y tocas. aquí todavía, para avivar la llama, literalmente, si mal no estoy equivocado, el año pasado intentaron quemar el albergue Sí, con algo el se pretexto, escuchó. Madre. con el pretexto de poder continuar. Miren, Y yo pensaba, es curioso, porque yo pensaba que eso había sido un caso aislado, pero un día viendo un documental de DW, resulta que ellos hacen lo mismo en las islas griegas, donde ellos llegan, Exactamente, queman los eso te iba a albergues decir. para quemar, Como para una que, medida de digamos, los presión. quemen pero como miren, una medida de presión para que los reubiquen. Exacto. lo que les voy a contar, lo que todos ustedes están mencionando, y sobre todo tú, Caleb, que dijiste que tenían más afinidad con los cubanos que con los africanos, es justamente lo que habla Samuel Huntington. No sé si alguno de ustedes ha leído El choque de las civilizaciones. No. No. Bueno, Huntington es un neoconservador, el cual decía, porque ya se murió, que después de la Guerra Fría, las guerras no iban a ser por ideología, sino por
por civilizaciones y dividía el mundo en civilizaciones occidental, latinoamericana, ortodoxa con los rusos, sino-budista, no recuerdo cuál, con China. Sintoísta. Sintoísta. Sintoísta, sí. Y bueno, básicamente es por eso que si nos vamos a su teoría, hay algunas civilizaciones como la de América Latina que no está definida si es occidental o si es una civilización propia, que son más, que se pueden entender más entre ellos que la africana y la civilización islámica, por ejemplo. Todo esto deriva en, obviamente, un choque xenofóbico, al miedo al rechazo al otro, pero yo no considero que esté bien, pero considero que la gente no sabe manejar a alguien diferente, no sabe manejar al diferente. El tema del otro y lo viéndolo de una manera más generalizada, vemos que, digamos, entonces, si lo planteas así, ni los mismos gobiernos saben cómo llevarlo, y el mismo gobierno promueve este tipo de sentimiento, este rechazo. No, claro que sí, pero por ejemplo, tu país y hasta cierta parte el mío son países de migrantes. El tuyo más reciente que el mío, y aún así hay mucha xenofobia. Te puedo dar el ejemplo, yo como mexicano, yo viví en la frontera con Estados Unidos y hay muchísimas personas de todos lados de Honduras, de África, de Haití. Me he encontrado hasta asiáticos. Y yo ahí sí voy a diferir un poco. A ver, ¿por qué? Porque Costa Rica históricamente ha sido el país latinoamericano con mayor porcentaje de población migrante. El 10% de migrantes de la población, el 10% de la población de Costa Rica actualmente es extranjera, cosa que ningún país latinoamericano tiene. O sea, si México tuviera ese porcentaje, tendría 13 millones de migrantes. Es el mayor porcentaje de población extranjera en América, digamos, en América Latina. Y hay países que nunca han vivido este fenómeno y que lo están empezando a vivir. México, por su posición, está acostumbrado a recibir caravanas del Triángulo Norte, pero si ustedes se van a Sudamérica, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, están viviendo una explosión de xenofobia con los venezolanos porque... Con venezolanos, Panamá incluso. Panamá incluso, porque históricamente estuvieron acostumbrados a ser países que migraban y de pronto les caen 5 millones de venezolanos y no saben cómo lidiar con eso. No saben qué Cosa hacer. que, digamos, por ejemplo, Costa Rica y México ya tienen experiencia en ese asunto. Costa Rica en el caso de que se está viendo en América del Sur es un éxodo. Y México siempre como el puente entre el Triángulo Norte y Estados Unidos. Sí, pero Sudamérica, lo que es Perú, principalmente el caso peruano es muy llamativo de cómo, por ejemplo, Perú, que ha sido un país históricamente que ha migrado principalmente a Europa, Italia, España. Argentina, güey, también. Argentina también, exacto. De un pronto a otro empieza a recibir cientos de miles de venezolanos y se dan muchos casos de xenofobia increíbles, ¿verdad? Casi que peores que los que se podrían ver en Europa, con respecto a los mismos venezolanos que culturalmente son mucho más cercanos que por lo que podría ser un africano en Europa, ¿verdad? ¿Tú crees que la xenofobia, en ese caso en particular, tenga que ver con cierto clasismo y racismo? Yo creo que sí, digamos. Vamos a ver, el tema de la xenofobia va cruzado por un tema de la aporafobia, ¿verdad? Que es el temor o el odio al pobre, ¿verdad? Y también hay un tema de racismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si sos un migrante estadounidense blanco, más bien vas a tener ciertos privilegios en determinados países, o vas a ser, no sé, un migrante deseable, ¿verdad? En contraposición a una persona que tenga una condición de pobreza y que sea, digamos, negra o mestiza. Es correcto, lo vemos. Volviendo al tema de mi país, que es el que conozco yo mejor, o sea, en Costa Rica, ¿qué pensaría usted que hay más? ¿Colombianos o estadounidenses? Porque la gente asocia colombianos de que el tema del narcotráfico, etcétera, pero existe más población estadounidense viviendo en Costa Rica que colombianos. Y aún así, se puede decir que existe más xenofobia hacia el colombiano que hacia el estadounidense. ¿Por qué? Porque la gente tiene el prejuicio de que es el migrante blanco, que es el migrante que trae dinero y que no importa si su dinero es legal o ilegal, mientras lo traiga a mi país,
no, yo no le voy a cuestionar, ¿verdad? Entonces, los colombianos, por ejemplo, en cierto modo, de todas formas, creo que es de los grupos que han dejado de emigrar a Costa Rica. La población refugiada colombiana, que era el segundo grupo más grande, por lo menos a principios del siglo Del XXI, siglo o XX. sea, estamos hablando de los años, Ujú. sí, del siglo XXI, o sea, por ahí del año 2000 o finales de los 90, en el siglo XX, en esa época creo que tal vez vivían más xenofobia, pero ya actualmente no. Creo que ha sido una población que se ha logrado integrar bastante bien al país, cosa que, por ejemplo, con los nicaragüenses no se ha dado todavía ese proceso de integrarse Pero, al Caleb, país. Pese a que, aquí hay algo interesante, digamos, que me parece a mí importante, y es, por ejemplo, vamos a ver, las homologaciones históricas que siempre se han hecho, que dicen que la gente de Costa Rica es muy parecida a la de Colombia, y que la de Colombia es muy parecida a la de Costa Rica, y que hablen similar, etcétera. Yo creo que en alguna medida eso les ha permitido de integrarse como conglomerado acá a la sociedad costarricense, pero no sé, el prejuicio que más cargaban era el tema del narco, ¿verdad? Que todo colombiano es narcotraficante, entonces ese Pero, era... pero es algo que todavía lo cargan, ¿verdad? Aún Y lo carga, sí, pero la migración colombiana sí, y yo sí concuerdo con Caleb, sí ha mermado, digamos, desde que sí, en alguna medida bajó la intensidad del conflicto armado en Colombia, ¿verdad? Entonces, acá sí ha mermado el tema de la migración colombiana, ¿Y qué y la será lo que nicaragüense que se ha falla? ausentado en los últimos días. ¿Qué Los será lo últimos que años. motiva a que con el nicaragüense no sea igual? Porque más es que pobre. véalo, Más No, pobre, véalo con los moreno, sí, venezolanos. no, moreno. No, el color no influye. Yo creo que, yo lo veo con el caso de los venezolanos. No, ¿Por qué yo no no, existe xenofobia hacia los venezolanos? Porque usualmente el tico ve al venezolano como una población más preparada que la que viene a Costa Rica con respecto a los nicaragüenses. sí, es por eso, Caleb, o sea, Términos generales. yo sí creo que el tema de la racialidad, digamos, sí influye en la migración, digamos, nicaragüense, en la percepción de cómo se le ve. Ajá. Vamos a ver, usted sabe que históricamente la sociedad costarricense y la idiosincrasia hegemónica del Valle Central que dominó, ¿verdad? Fue la construcción del costarricense como un grupo homogéneo que desciende de campesinos blancos del Valle Central, y a todo mundo se le Sí, inculcó sí. por La muchísimos Costa años de Rica que así, castiza. exacto, que todo mundo en Costa Rica era blanca, campesina, y de ahí viene el tema de los labriegos sencillos, y por eso el campesinado es un tema muy importante en Costa Rica, como un tema de identidad, pero no es el campesino moreno, mestizo, no un campesino de origen europeo, ¿verdad? Y así es como por muchos años se pensó, o se le indicó a la población desde las clases dominantes que así era la población en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, tenés también a una población vecina, ¿verdad? Que viene con un rezago cultural muy importante. ¿quién? ¿Panamá? Bueno, no, Nicaragua. Sí, Ok. No. todos sabemos que el país es un inculto. Sí, No, claro, sí, pero o claro. sea, vienen con niveles educativos más bajos, ¿verdad? Por los conflictos históricos que han tenido, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces Entonces, también, entonces es una mezcla entre aporafobia y hasta cierto punto hartazgo de que no puedan resolver sus problemas. Y lo digo en una forma muy respetuosa si alguien nos está escuchando en Nicaragua, porque puede ser que el costarricense tenga una fatiga histórica Tenemos que por... comer los problemas ajenos. Pues mira, sí, güey, la neta. Sí, bueno, claro, es así, se ve de esa manera. ¿Puede ser por eso? bueno, yo la verdad no podría afirmarlo porque no tengo el estudio para afirmar que podría ser por eso. Podría ser una hipótesis, de verdad, para investigar. Pero yo sí creo que va permeado por un tema de aporafobia, sobre todo. En primer lugar, ¿verdad? El tema de la xenofobia con respecto a los nicaragüenses es primero aporafobia. En segundo lugar, el racismo, ¿verdad? Y en tercer lugar, un tema también como de idiosincrasia, ¿verdad? Y, por ejemplo, la población nicaragüense es bastante más machista que la población costarricense, es mucho más conservadora, entonces, Más sangrienta. sí, Miren, quiero tocar un tema muy interesante que es Costa Rica y Nicaragua. Yo les quiero voltear el tema y los quiero poner ahora a ustedes bajo el reflector versus México. Porque
México no conoce mucho de Centroamérica. Esa es la De primera. hecho, cuando vaya hablan de América sorpresa. Latina pasan de México a Sudamérica y Centroamérica no Correcto. existe. No, de hecho, y como México, al igual que ustedes, Costa Rica, pensamos que somos más Solo cercanos. Guatemala. No, güey, somos más cercanos a Colombia culturalmente que a Centroamérica, y eso es increíble. De hecho, hemos tenido muchos problemas de xenofobia en los últimos 5 o 6 años por las caravanas migrantes. Bueno, es famosísima esa doña que reclamó que le estaban dando frijoles y la chingada. Ley de Sí, claro. frijoles. Esa ruca, güey. Y obviamente, o sea, tú ponle que cuántos hondureños pudieron haber pasado, güey, o centroamericanos en general, unos 50,000, 60,000, y solamente uno o dos, bueno, no uno o dos, pero tal vez el 1% o el menos de 1% de esos 50,000 dieron problemas. Pero los medios de comunicación y la población xenófoba se enfocó en ellos. ¿Por qué? Porque dicen que México no tiene la capacidad para atenderlos a ellos, porque no tenemos capacidad para atender a nuestros problemas, y que es diferente el mexicano en Estados Unidos, porque el mexicano allá sí va a trabajar y el centroamericano aquí solamente viene a robar, bla, bla, bla. O sea, puras mentiras. Pero es curioso cómo México a ustedes los ve homogéneos. No ve al costarricense blanco o al panameño negro o a... Bueno, a todos los ve exactamente es muy como la misma interesante masa. porque para nosotros, digamos, el Triángulo Norte para mí es idéntico a México. Digamos, todo lo que es Honduras, Guatemala y El Salvador se me hace muy Pero similar a lo eso le que iba es a México. comentar yo a Fernando. Exacto, desde la perspectiva tica, el Ajá. mexicano es el chilango. Sí, Entonces, la gente no sabe si en Monterrey son rubios o no. Para nosotros, en la percepción, al menos desde Costa Rica, es que todos son los chaparritos chilangos, digamos. Sí, digamos. Y que todos dicen, órale, puto, 5 por 20, se lo y dejo, se hacen, 20 le, 20 le se llevo. hacen historiadores. De A huevo. hecho, el tema a mí me parece muy interesante esto, porque la identidad nacional en Costa Rica se construyó en contraposición a lo que es Centroamérica, y incluso yo Güey, sumaría a México, yo ¿verdad? no te miento, cabrón. Te lo juro, güey. En México pensamos que ustedes todos son negros. Te lo juro. ¿De No, yo me dónde? imagino, además de que el nombre suena como muy Tropical. caribeño. Sí, Ajá, güey. ajá. Es que mira, me da Pero vergüenza aceptarlo como mexicano, pero es que sabemos de ustedes por el fútbol y sus mejores futbolistas han sido negros. Ya. bueno, Pero pero si no los fuera negros por en Costa ellos, Rica no, representan como el 8% de la población. Entonces, imagínate Sí, la sí, correcto. ignorancia, xenofobia y estupidez que tenemos aquí en México para Es no que conocer a nuestro... ahí tocamos, ¿Qué ahí toca? puede que te mete el caballo. ¿está? Ahí tocamos otro punto importante. La educación ha fallado en ese aspecto. Ah, no, Todo sí, los güey. temas La educación es una educativos. basura en toda la región, güey. O sea, nosotros 5 somos, sí, güey, somos una pinche élite, excepto Páez, que no, aunque tenga estudios, el güey no. Va a Pero comer mierda, perdón. País es una élite y una inminencia en temas de hentai, pero nada más. y pornografía zoofílica. No, no puedo negarme, pero tampoco lo acepto. Vamos. Pero la educación, ya eso es de cajón. Sabemos que es el problema. Pero también nuestra cultura ha cambiado mucho. Caleb lo hizo notar excelentemente. Hasta hace unos 5 años, en su pequeño pueblo, la gente apoyaba a los migrantes. ¿Qué tuvo que pasar para que pasaran de darles comida a querer quemar el albergue? ¿Qué tuvo que pasar en México para que la primera caravana haya sido recibida, apoyada, etcétera, a que las subsecuentes hayan sido apedreadas, denunciadas, corridas? Una pregunta, Fer, ¿cómo se vive ahorita con este cierre que hizo López Obrador con respecto a las fronteras y a esto? Business as usual. O sea, mira, México, aquí cada entidad está, no hay un cierre federal. El gobierno federal no ordenó un cierre. Los cierres los han ordenado los gobiernos locales. El gobierno de la Ciudad de México es afín a López Obrador. Y entonces hicieron un cierre relativo, o sea, no permitieron a los negocios abrir, pero la gente puede circular sin tapabocas si quiere, etcétera. Ahora, ¿cómo se aterriza esto a nuestro tema?
Ahora el pretexto de los xenófobos es que los migrantes van a traer el COVID. Lo de las caravanas. Exacto. Caravana. Sí, caravanas, güey. Entonces, todo el problema se le echaca al migrante, que solamente vienen a robar, que Pero yo tengo, digamos, es muy loco porque, vamos a ver, obvio la que es loco. población la población que conforma la caravana o las caravanas es minúscula con respecto Exacto. a la población de México. Porque, Es digamos, una excusa. al menos nosotros hemos logrado mediar con este tipo, digamos, de migración que viene de los migrantes extracontinentales, ¿verdad? Y lo hemos hecho bien para la magnitud de país que somos. Es un país minúsculo comparado, digamos, a México como país y como población, ¿verdad? Mira, a México nos afectó mucho Donald Trump, no solamente por lo que él decía de nosotros, sino por lo que nos está obligando y nos obligó a hacer. Servir como muro contra centroamericanos y básicamente cualquier persona que quiera entrar por el sur. Sí, literalmente México fue el muro. Es correcto. Fue el doble discurso de tu presidente, porque él no iba con esa intención, supuestamente. Correcto. De hecho, los primeros meses de la administración del anciano, que no tiene nada de malo ser anciano, solamente tiene malo ser anciano como López Obrador. Y no, yo voté por él. Yo voté por él. Pues sí, no lo voy a negar, güey. No lo voy a negar. Tenía, lo que él decía eran ideas muy humanistas, muy socialistas, muy buenas. Él decía que no, si los centroamericanos aquí les vamos a dar refugio, ustedes vengan, y los primeros meses así fue. Tú te presentabas a Chiapas y en una semana tenías tu carnet de refugiado y podías moverte por todo el país. Eso ya no es así. Ya no es así. Y bueno, yo te cuento esto de primera mano, porque yo, por las protestas en Nicaragua, traje a varios nicaragüenses a vivir aquí. Y bueno, cuando Trump amenazó con elevar aranceles a México, fue cuando se mandó al ejército y se canceló ese programa de visas. Y lo hemos continuado, porque Biden no ha, digamos que, no ha dado razones para no quererlo. Entonces, el ejército está en el sur, el ejército está en el norte, evitando que los migrantes pasen a Estados Unidos. Y obviamente eso ha atizado, un gobierno xenófobo atiza las llamas a los xenófobos a nivel de la calle. Y te encuentras a imbéciles aplaudiendo al Instituto Nacional de Migración que atrape migrantes y se los lleve, otros reclamándole de por qué se los lleva en avión, que por qué no se nos lleva en autobús, que así gastamos menos, etcétera. Y todo esto deviene, obviamente, que México no es la cuna de los derechos humanos, tampoco México no tiene la población más preparada, pero sobre todo deviene en un México hipócrita, porque exigimos derechos para los mexicanos en Estados Unidos y no les damos esos derechos a centroamericanos, a haitianos, a cubanos. Exigimos que se legalicen a 12 millones de mexicanos ilegales. Bueno, no sé si ese sea el número exacto. 12 millones. No sé, bueno, sé que hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. No sé si legales o ilegales. Una quinta parte de la población de migrantes de Estados Unidos. No, la verdad es que no sé cuántos ilegales hay. No quiero mentir. Yo he escuchado con la cifra que son como 13 millones, algo así. Pero ¿legales o ilegales? No sé, de mexicanos. Sí, pero me no imagino que todo. Es la general. No, pero a lo que voy, y aquí los queremos sacar porque decimos, es que no es lo mismo, o sea, aquí no tenemos condiciones, no tenemos dinero, no tenemos la chingada. ¿Y qué provoca? Que haya conflicto y que México se vea como un gran hipócrita, pendejo, estúpido y xenófobo. Ojo, aquí yo también hablo de primera mano acerca de la xenofobia, porque yo estoy rodeado por migrantes. Yo vivo en la Ciudad de México, pero en mi barrio hay muchos hondureños, hay cubanos, hay haitianos. ¿Que viven ahí establecidos o están de paso? No, viven establecidos. O sea, algunos no pudieron continuar su viaje y decidieron quedarse aquí. Otros ya de plano dijeron, no, yo me cruzo para llegar a la Ciudad de México. ¿Y se ve ese rechazo de los mexicanos hacia ellos? No, fíjate, aquí tenemos una comunidad muy buena. Y de hecho, tenemos buenas relaciones porque ellos, al menos los hondureños que tengo aquí a mi alrededor, los cubanos, etcétera, se han adaptado muy bien. Tienen obviamente sus propios negocios de
te vendo pupusas y te vendo eso y te vendo la chingada. Pero también, o sea, los ves atendiendo a las juntas de la comunidad, los ves atendiendo a las mismas escuelas que mexicanos. Mis hijos tienen profesores centroamericanos y es un pequeño oasis en un mundo, en un país xenófobo. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que mucho influye en la comunidad a la cual llegan. No es lo mismo que lleguen aquí en la Ciudad de México, que es de por sí un poco cosmopolita, a que lleguen a, no sé, al norte, a Sinaloa, correcto, o que lleguen, bueno, De Querétaro, Monterrey. una cosa así. Monterrey. exacto. Sí, no, de hecho, el norte se ve a sí mismo un poco más europeo. El centro, al menos la Ciudad de México, se ve cosmopolita. El Bajío, que es el centro del país, se ve, pues, digamos Chiapas. que... no, Chiapas es el sur, güey. Un traspaso ok. entre lo moreno y lo blanco. Pues sí, güey. Como mestizo, digamos, es como la que tiene más herencia indígena. Correcto. ¿Usted habla de Jalisco? No, güey. La zona, mira, en cuanto más al sur vayas, tiene más cultura indígena impresa en el día a día. No, digo yo, el Aztecas y los Bajío. mayas al sur. ¿Qué? El Bajío es Jalisco. Parte el Bajío es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, parte de Jalisco. Y Jalisco bueno, Nueva Generación. voy a tener que editar eso, pendejo. Pero bueno, el problema que trae México es que México no solía ser así, pero también porque los migrantes no eran morenos. Antes el migrante a México era argentino, era chileno, era colombiano, obviamente mucho europeo que huyó tras la Segunda Guerra Mundial, era español. ¿Y cómo se lo recibió? Con los brazos abiertos, aunque fueran pobres, aunque fueran pobres. Entonces, en el caso de, hablando por México, yo le voy más al racismo que a la porafobia respecto a la xenofobia que tenemos. Mira que en el caso, y en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que yo me voy a ir un poco más atrás. Vamos a ver lo que les mencionaba hace un rato. La identidad nacional en Costa Rica se da a partir de esta idea de que todos los costarricenses son campesinos blancos con su origen en el Valle Central y que todos somos igualiticos y no hay diferencias sociales, etcétera, ¿verdad? Una negación a todo lo que es de otros grupos étnicos, ¿verdad? A los negros, a la herencia indígena, etcétera. Y eso fue por años, ¿verdad? Desde la independencia como hasta los años 70, ¿verdad? Es a partir de los 70s y 80s que ya se empieza a reconocer un poco lo que es la multiculturalidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para Costa Rica, ahora que decías esto de los migrantes que venían en México, que eran españoles, etcétera, y que no eran morenos, en Costa Rica hubo un proceso que llama expansión de la frontera agrícola, Sí. que era que como todo mundo estaba en el Valle Central, había que colonizar las otras partes del país, las periferias. Entonces se gestionaron proyectos para traer migrantes europeos, italianos, alemanes, etcétera. De estos proyectos solo uno fructificó, que fue el de la colonia italiana en San Vito de Cotobruz, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la migración centroamericana nunca fue alternativa para las élites políticas del país para poblar las periferias del país, ¿verdad? O sea, Que no nos funcionaba para la época, no era funcional. No, migrantes deseables era lo que se buscaba, que fueran europeos. Y la migración negra, los afro costarricenses, ¿verdad? Los de Limón, dilo con todas sus palabras, los de Limón. Sí, la gente de Limón, digamos, se toleró esa migración, pero no era nada bien vista, ¿verdad? De hecho, estuvo el apartheid, ¿verdad? Hasta el 49, que los negros no podían pasar al Valle Central y estuvieron no podían pasar ahí. al Valle Central. Y no se les consideraba ciudadanos costarricenses por ser descendientes de jamaiquinos. Exactamente. Eso mismo te iba a decir. Entonces, el país tiene, vamos a ver, antecedentes históricos que hacen que se vea la migración de manera racializada también, ¿verdad? Racista. Sí, racista, es una visión racista. ¿Qué? ¿Un costarricense racista? No te creo, güey. Claro. Sí, pero sabe que es algo muy, muy interesante que quiero agregar de esto.
que el costarricense lo piensa, pero no lo dice. Es correcto. Explico. Es Lo cierto. piensa, pero no lo dice. Sí, en cambio, ¿ah? O Ahí te sea, hablan, Billy. vamos a ver, a mí me decía un amigo, Lo está llamando Mandy. a mí me decía un amigo que hace genealogías, y yo también hago genealogías, etcétera, que una vez le dijo guatemalteco que parecía que tenía herencia indígena, y el guatemalteco se ofendió un montón, ¿verdad? Por esto. Y el tema, y él le decía, y ese guatemalteco le decía, es que ustedes casi no tuvieron indígenas y no sé qué, y el problema aquí es que los indígenas y no sé cuánto, le decía, y me decía Mauricio, este amigo mío, en Costa Rica la gente nunca diría eso, lo puede pensar, pero no lo dice, ¿verdad? Entonces, hay incluso cuestiones del ser, digamos, que salen de manifiesto, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque los mexicanos son muy polémicos a la hora de hacer televisión, y a nosotros en Costa Rica A ver. ¿Qué es polémica, güey? Vamos a ver, cuando hacen fútbol o estos reality shows, y sí. entre más polémica haya, a los mexicanos les encanta, y en Costa Rica más bien eso es chocante, no les gusta ese tipo de producción televisiva. Amarillista. Sí. Más bien un costarricense ve eso y lo tensa y no quiere seguir viendo el programa, y me explico, cuando en México A mí dame ejemplos, no me hablas al tanteo. No sé, cuando hay me acuerdo una vez que hubo un reality show hace mucho tiempo que se llamaba Bailando por un Sueño, algo así. Uy, ya llovió. Que había una jueza ahí que era como muy hachera, diríamos nosotros, así como muy incisiva y súper grosera. Bueno, eso como que encantaba al consumo, digamos, de la televisión en México, cosa que aquí más bien generaba repudio o rechazo, ¿verdad? Entonces siempre me llamó mucho la atención eso. ¿Qué más que Faitelson, huevón? O esa gente de ESPN. Sí, claro. Sí, güey, o sea, ese cabrón. Hay que traer ese cabrón. No, mira, de hecho, ese güey se vale mucho de la xenofobia. Porque, claro. pero el güey aprovecha. Es que mira, es una relación simbiótica entre los pinches ultras de los países centroamericanos, y que se alimentan del odio de ese güey, y ese güey se alimenta de su odio. ¿Y qué hace? Pues como el güey tiene una proyección no solamente mexicana, sino a nivel Latinoamérica, hace que todos acabemos chocando entre nosotros. Es por eso que del fútbol se pasa a las discusiones por internet, y de las discusiones por internet se pasa a las discusiones en la vida real cuando se encuentran centroamericanos y mexicanos. Claro. Y bueno, y lamentablemente eso puede devenir en otras cosas, puede devenir en lo que estamos viendo ahorita, como muchos mexicanos aplauden la expulsión de centroamericanos que solamente quieren buscar una mejor forma de vivir, o como en México, en Centroamérica, y los digo de primera mano, son hostiles a los mexicanos por el simple hecho de ser mexicano. Bueno, yo no sé, vamos a ver. Al menos yo hablo de la experiencia de Costa Rica, ¿verdad? Que es la que conozco en mi vida diaria. Los mexicanos pueden producir hostilidad solo en temas de fútbol, pero un mexicano acá en la vida común y silvestre es como una persona bienvenida. No sé si... Yo les voy a contar mi primera experiencia en Centroamérica. Fue en Nicaragua. Uh-huh. Yo estaba en una fiesta de una exnovia, y bueno, ella, habíamos sido novios hace mucho tiempo. Me presentó un güey con el que había ido a una boda, y le dije a este pendejo, sí, güey, soy mexicano, la chingada. Y el cabrón nicaragüense, el hijo de puta, por eso te odio, país. Me dice, cuidado muchachos, es mexicano, escondan sus carteras, y todos los pendejos. Buenísimo, perro, buenísimo. No mames, puta, le agarré piña a ese cabrón. Yo siento que va a sacar la mano aquí por el auricular y me va a salvar el teléfono también. No, pero entonces, o sea, sí hay una hostilidad leve,
Sí, lo Sí, quieres sí, ver de sí, esa manera. sí, una hostilidad no leve. te confundieron con el mesero, Fernando. Y yo creo, digamos, y en el caso de Costa Rica, digamos, bueno, sí hay una hostilidad leve con respecto al mexicano por un tema de fútbol, y creo que que entra el otro factor, digamos, que es el tema del color, ¿verdad? Del racismo. O sea, si es un mexicano moreno y ya se te va a parecer a un Ica y es sujeto de discriminación, por ejemplo. Digamos, De- podría ser. Eso, perdón por interrumpirte, güey, y perdón por volver a hablar, pero eso me pasó en el aeropuerto de San José. Tomamos un vuelo de México a San José y bueno, yo tenía que cambiar vuelos para ir a Managua. Y resulta que siempre tienes que pasar por migración, aunque hagas cambio de vuelo. Un policía costarricense le dijo a un mexicano negro, no, tú no eres mexicano. ¿De dónde eres? Y bueno, los mexicanos que íbamos nos encabronamos porque pues sí hay mexicanos negros. Sí, los afroamericanos. Exacto, No güey. joda. Sí, güey, te lo juro. Pollito. Y ¿Qué? están recién reconocidos porque antes los negaban también. No, sí, tristemente. O sea, te digo, el problema de México es el racismo, Sí, pero sí. la cuestión del policía era que hasta que todos los mexicanos alebrestamos porque le dijo que no era mexicano por ser negro, pues lo dejó tranquilo. Y sí, o sea, yo sí pienso que el problema de América Latina es el racismo disfrazado de xenofobia. Sí, sí. Sí, Pues tienes razón. es la Siempre tengo xenofobia. razón, güey. Sí, sí, es la xenofobia cruzada por el racismo. O sea, yo lo veo transversal. Huevo. Aporafobia y racismo, y si sos extranjero, digamos, es una mezcla tóxica, ¿verdad? Digamos, o sea, te pone en una condición de vulnerabilidad grandísima. Pero a ver, ya vamos aterrizando el tema porque Billy tiene que ir a hacer la comida a su esposa. No que tenga nada de malo. No que tenga nada de malo, amigo. Yo también hago la comida, de hecho. Le diga que nos invite, más bien. Sí, güey, invítanos. Yo tengo algo que les puede gustar. Va. Gallo pinto. ¿Qué? ¿A poco tienen comida en Costa Rica, güey? Claro que sí. Solo robada. La mejor del mundo. Robada por el vecino del norte, sí. Pero a ver, conclusiones. Ajá. Conclusión. Quiero llegar a una conclusión. Obviamente sabemos que la xenofobia es un problema real en nuestra región, desde México hasta Argentina. ¿Qué solución le podrían dar ustedes? Que no sea educación, porque sabemos que la educación resuelve todo. Que no sea educación. Diablo, es que sí es donde está la dificultad. Resolverlo como Nicaragua y con chistes. O sea, matando al otro, que no queden extraños, güey. Exacto. Que no sea con educación. Es que, mira, sinceramente, la educación es la solución a todos los problemas de América Latina, a todos. Entonces, vamos a darle una vuelta de tuerca. Si no fuese educación, ¿cuál sería la solución? Yo propondría, si nos vamos a la locura, Un muro. no, te voy a decir algo como la Unión Europea. Una integración. No, yo pienso Pero que se quiso hacer y no funcionó, acuérdate que quisieron hacer. Aquí se me sale, digamos, a mí no sé, las dudas. Yo no soy tan afín a... En los 70 se quiso hacer algo similar a la Unión Europea en Centroamérica y no funcionó. Claro, Sí, porque no. Nicaragua lo No intentó y servía. quebró. No, exacto, pero porque son muy dispares. Yo propondría algo más por la Alianza del Pacífico primero, que de hecho Costa Rica está incluido. Y de ahí empezarnos a expandir así a Guatemala, a Argentina, Uruguay. Estás hablando de un proceso de años, de años. Y dejen Sí, es un proceso casi que de siglos, digamos. Sí, es algo que no se hace en 10 años. Bueno, con voluntad política se hace. Exacto, con voluntad política, y así como se hizo la Unión Europea. Eso no tardó 100 años, güey, eso tardó unos 50, 60 años. De los años 50 más o menos, con la Alianza del Carbón y la no sé qué verga. Exacto, güey. Sobre todo la que verga, güey. Pero vieras, bueno, por ejemplo, en el caso de América Central, y lo volvemos a aterrizar nosotros, digamos, bueno, en el caso de Costa Rica es un país que se resiste con mucha fuerza a los procesos de integración en Centroamérica, ¿verdad? Eso está
no sé, o sea, se debe más bien a los procesos de construcción, ¿verdad? De la identidad de país, se debe también a los procesos de construcción del Estado, al relativo éxito en determinados indicadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, la población en general y las políticas de Estado, digamos, y de gobierno, por lo general son muy resistentes a eso, digamos, a los procesos de integración en la región. Por eso a mí o sea, la resistencia que me causa es que no lo veo como solución, más bien me genera mucha duda, lo veo menos factible. O sea, eres xenófobo, güey. No. Mira, el problema es que no hubo. No, es que yo me pongo a pensarlo, digamos, en temas de viabilidad, digamos. O sea, cuando usted hace el ejercicio de qué tan viable es la aplicación de eso, porque como un ideal, sí, qué lindo y felices todos, ¿verdad? Pero ya en términos prácticos y de lo real, ¿verdad? Ya ahí sí. No se puede lograr. Hay algo que ustedes no han considerado. ¿Qué? Cuando hablan de la Unión Europea, la misma xenofobia de los británicos fue la que los sacó de la Unión Europea. Exacto. Correcto. La misma, no podemos decir que una unión como la Unión Europea da solución, porque estamos hablando que Europa, sus condiciones socioeconómicas son dispares, pero no tan dispares como podría darse en América Latina, comparando, qué sé yo, un Bolivia con un Chile, por dar un ejemplo. A diferencia de ¿Qué? la misma xenofobia de los británicos. Acércate a tu micrófono, güey. Somos pobres, no tenemos. Caleb. ¿Qué? Habla, cabrón. Es el micrófono, que no se le escucha. Acércate al micrófono, cabrón. ¿No suena? Suena muy bajo, güey. Algo pasó aquí. Es que me entró una llamada y después de que ¿Ahora? No, güey. Muy bajo. Esto lo va a editar de todas formas. Sí, güey. A ver, continúa. Y 1, 2, 3, continúa. ¿Me escucho? Sí. Fuerte, sí. Ok, es que me entró una llamada y no sé qué pasó después de eso. Ahora, no sé si me escucharon lo que dije sobre lo de la Unión Europea. Sí. ¿Puedes volver a repetir? La misma Unión Europea, ¿verdad? Como les decía, fue lo que llevó a la xenofobia de los británicos, que los terminó echando del Brexit. Entonces, una unión económica no necesariamente es la que va a propiciar que se acabe la xenofobia. Lo que puede hacer que se acabe la xenofobia sí puede ser el crecimiento económico, porque siempre que exista crecimiento económico va a existir una demanda de trabajadores. O sea, pensemos, es cierto, la economía costarricense, digamos, ha crecido económicamente, no necesariamente se ha distribuido bien su riqueza, ¿verdad? Eso aclarémoslo, pero que ha crecido. ¿Cómo sería la economía costarricense si no tuviéramos la mano de obra migrante? O sea, piense, digamos, por ejemplo, San José, veamos un caso, los que han ido a San José, saben que San José ahorita está viendo un boom inmobiliario, ¿verdad? En construcción de torres y edificios. ¿Cómo sería? ¿Ustedes creen que los ticos son los que van a matarse el lomo ahí construyendo, guindados de una viga? No lo van a hacer. Entonces, siempre va a ser necesario, ya sea el crecimiento económico, para que exista una demanda de población. En cierto modo, creo que sería una buena forma de integrarlos socialmente. Ahora, si las condiciones de pago de estos trabajadores fueran las justas, ellos también podrían darse para que pudieran salir del círculo de la pobreza. Lo que pasa es que muchos de estos trabajadores viven en situaciones de explotación laboral y amenazados, ¿verdad? Porque en muchos casos... Piñeras, por ejemplo. Ajá, exacto, ni siquiera llegan al salario mínimo. O sea, ni siquiera llegan al salario mínimo. Claro. Pues muy bueno, bien. Señores, yo me retiraré. Ya vamos a acabar. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Bueno, eso fue el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos menos a Páez. Lamentablemente no tengo nada que opinar sobre migración porque nosotros somos los que migramos. Como receptor de xenofobia debías haber hablado más. Pero bueno, únanse a nosotros al tema de la siguiente semana. Nos estamos viendo. Esto fue Latinoamérica en los controles. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.